Vale, vamos a desgranar esto porque el análisis que tenemos sobre la mesa hoy es verdaderamente singular. Vamos a adentrarnos en los fragmentos de un libro titulado Memorias de una loca adolescente. De la autora colombiana Nancy Tejada Velázquez. Exacto. Y nuestra misión en esta sesión es diseccionar a fondo el fascinante universo de su protagonista, Ivana Petrov. Estamos hablando de una chica de 18 años que, allá por los años 2005 y 2006, decide abrir un blog en Internet llamado Opinómetro Adolescente. Que no es poca cosa para la época. Para nada. El objetivo de esta inmersión profunda es explorar cómo la escritura y esa exposición digital, justo en los albores de lo que hoy conocemos como redes sociales, sirven como herramientas para intentar descifrar algo tan caótico como la identidad juvenil. Es que es un formato muy peculiar. Sí, porque mezcla el clásico diario íntimo de toda la vida con un espacio público, completo con sus secciones de comentarios donde hay un drama tremendo, filosofía de pasillo y, bueno, unos padres bastante entrometidos. Totalmente. Pero antes de entrar en los detalles jugosos, ¿qué es lo que hace que este texto en particular destaque tanto entre la absoluta avalancha de historias sobre la adolescencia que existen? Pues a ver, lo que hace que este experimento digital sea tan rico es que encapsula una experiencia humana muy universal, pero bajo un microscopio muy, muy particular. Ajá. Quien nos escucha hoy, sin importar a qué generación pertenezca, seguramente podrá verse reflejado en esa búsqueda constante por encajar, por descubrir un talento propio y, sobre todo, por darle sentido a un mundo que a los 18 años suele parecer lleno de contradicciones absolutas. Ya, es una edad complicada. Mucho. Es una ventana sociológica y psicológica muy reveladora porque vemos la transición en tiempo real. Pasamos desde la rabieta adolescente pura y dura hasta el desarrollo de un pensamiento crítico bastante afilado. Y todo documentado a la vista del público. O sea, un escaparate total. Tengo muchísima curiosidad por la mente maestra detrás de este opinómetro. En las notas de la investigación que he estado revisando, la autora describe a Ivana de una forma bastante atípica. Sí, nada convencional. Empieza con una especie de entrevista ficticia donde ella misma se autodenomina una chica especial. Y me pregunto, ¿de dónde sale esta protagonista? Porque su contexto desde luego no parece el típico de un instituto de barrio normal y corriente. Desde luego que no lo es. El trasfondo de Ivana es un auténtico cóctel cultural. A ver, nació en Polonia y tiene padres rusos, pero creció a apenas 20 minutos de Londres. Ostras. Y por eso recalca con muchísimo orgullo que tiene un acento británico impecable. Pero es que la cosa no acaba ahí. Ha vivido en Australia, en México y, en el momento en que escribe el blog, reside de forma permanente en Long Island, en Estados Unidos. Madre mía. Y para rematar este perfil de ciudadana del mundo, es una políglota empedernida. Habla ruso, inglés, francés, portugués y se defiende bastante bien en italiano. Eso es un nivel de exigencia brutal. Cuesta incluso imaginar el tipo de presión que debe sentir alguien tan joven con ese historial a sus espaldas. Supongo que crecer en un entorno tan internacional y cultivado no sale gratis a nivel psicológico. Has dado en el clavo. Si conectamos todo este bagaje con el panorama general de su vida, nos damos cuenta de que pertenece a una familia de intelectuales itinerantes. Su padre, de hecho, es un importante editor de una revista internacional. Claro, el listón está por las nubes. Exacto. Esto genera un peso inmenso sobre sus hombros. Ivana vive bajo la sombra de unas expectativas familiares altísimas. La presión por no decepcionar a unos padres tan sumamente preparados la empuja directamente a una crisis de identidad severa. Se siente pequeña en comparación. Siente que no está involucrada en nada importante, que no destaca en medio de esa genialidad familiar. Así que emprende una búsqueda desesperada de un talento. Algo, lo que sea, que valide su lugar en el mundo. Y por lo que he leído en los fragmentos, esa búsqueda del talento no fue precisamente un camino de rosas, ¿verdad? Hay una parte del texto que me parece una comedia del fracaso maravillosa. Es buenísima. Tengo entendido que intentó absolutamente de todo antes de sentarse a escribir. Fue una concatenación de desastres muy cómica, tal y como ella misma lo relata. Primero probó con el deporte, con la idea esta de liberar toxinas y encontrar la disciplina. ¿Y qué tal le fue? Pues descubrió que tenía, usando sus propias palabras, la condición de una anciana. ¡Qué desastre! Así que descartó el deporte rápidamente. ¿Y no intentó tirar por la rama artística antes de llegar a la literatura? Lo intentó.
Probó con la música, pero tuvo que confesar que padecía de un terrible oído martillero. Es decir, era incapaz de hacer música, solo producía ruido. Vaya por Dios. Y no contenta con ese fracaso, se apuntó a clases de pintura, pensando que quizá las artes plásticas eran lo suyo. Fue otro rotundo desastre. Ella misma llega a decir que los niños de la guardería hacían auténticas obras maestras en comparación con sus, y cito, horribles monstruosidades. Es divertidísimo cómo lo narra, pero me imagino que debajo de todo ese humor autodespreciativo debía haber una frustración enorme. Acumular fracaso tras fracaso cuando sientes que tienes que demostrar que eres especial tiene que ser agotador mentalmente. Esa es precisamente la clave de todo el nacimiento del blog. Esa frustración actúa como el catalizador perfecto. Un día, revisando sus antiguos diarios personales, admite que estaban fatal redactados. ¡Qué dolor de orgullo! Pero en lugar de tirarlos, empieza a pulirlos, a corregir la ortografía, a estructurar mejor las frases, y es en ese proceso casi mecánico donde descubre una pasión latente por la escritura. ¡Qué maravilla! Decide crear el opinómetro adolescente como una válvula de escape para expresar todo lo que lleva reprimido. Es un ejemplo de manual de cómo el arte nace a menudo de la incomodidad. Pero claro, cuando abres un blog a los 18 años, por muy intelectual que sea tu entorno, no empiezas escribiendo tratados de filosofía alemana. Su primer gran experimento en el blog es de lo más terrenal. Totalmente mundano. Se dedica a espiar al vecino guapo. Así es. Empieza a vigilar a un vecino alto y elegante, obsesionándose con averiguar qué hace con su vida. Le molesta muchísimo que pase tanto tiempo en casa con su tía y llega a la conclusión de que quizás sea un vago, lo cual para ella le resta todo el atractivo. Incluso confiesa que llegó a sobornar al portero del edificio con unos $, para sacarle información. Me parece fascinante cómo introduce de lleno la dinámica de los foros de opinión desde el minuto 1. Los usuarios empiezan a interactuar con esta historia del vecino. He visto menciones a usuarios como Pina344 o Belma. Es que el blog se convierte inmediatamente en una plaza pública. Pina344 entra al foro y le dice sin tapujos que es una tonta por no ir a hablarle directamente. Claro, baño de realidad. Luego Belma le cuenta una anécdota personal sobre cómo le funcionó hablar con su propio vecino cuando vivía en Francia. Todo parece un consultorio adolescente muy inofensivo hasta que estalla el drama familiar en la sección de comentarios. Sí, esto me dejó de piedra. Aparece una usuaria llamada Elisabetta36 que resulta ser nada menos que la madre de Ivana. La madre, sí. Y en lugar de hablarlo en la cocina mientras cenan, la reprende públicamente en el foro por andar espiando al vecindario. La respuesta de Ivana es pura furia adolescente. Le dice algo así como: «Mamá, no te importa, es mi blog y si vas a opinar, hazlo, pero no estropees mi trabajo». Me pregunto qué mecanismo mental hace que una madre y una hija decidan tener esta bronca a la vista de todo Internet en lugar de en el salón de su casa. Demuestra la colisión temprana entre el espacio íntimo que los adolescentes intentan construir en Internet y la invasión ineludible de su entorno familiar. Para Ivana, el blog es su trabajo, su dominio absoluto. La intervención de su madre rompe esa ilusión de independencia. Le corta las alas en público. Exacto. Sin embargo, el blog evoluciona muy rápido. No se queda solo en cotilleos de vecindario. La mente de Ivana es muy inquieta y empieza a utilizar elementos más complejos para analizar su realidad. De aquí es donde damos un salto que me parece súper curioso. Pasa de espiar al vecino a hacer uno de los análisis más frikis de todo el documento. Dedica una entrada larguísima a la mítica serie de televisión Buffy la cazavampiros. Un clásico de la época. A través de las 7 temporadas, utiliza la serie como un espejo para intentar entender el amor, especialmente el debate entre los dos grandes amores de la protagonista, que son Ángel y Spike. Ayúdame a entender cómo plantea este ensayo, porque tengo entendido que toma partido de una forma muy particular. El nivel de detalle de su análisis es digno de un trabajo universitario de semiótica. En su visión, Ángel, que es el primer vampiro con alma del que se enamora Buffy, representa el primer amor adolescente. Es el chico guapo, oscuro, pero bueno. El espejismo idealizado. Sin embargo, cuando Ángel pierde su alma tras un momento de pasión, la relación se vuelve insostenible y él termina marchándose. Ángel es, para Ivana, la representación del amor que se rinde frente a la adversidad. Por otro lado, tenemos a Spike. Espera, un momento. Spike. Estamos hablando del vampiro platino que literalmente era un psicópata sanguinario hasta que el gobierno le implanta un microchip en el cerebro para que deje de morder a la gente. ¿Me estás diciendo que una chica de 18 años argumenta que este personaje representa el ideal romántico?
¿No es eso justificar una relación tremendamente tóxica basándose en un programa de televisión? Es una observación muy aguda, y es precisamente ahí donde reside la trampa intelectual de esa edad. Para la lógica de Ivana a sus 18 años, Spike representa el amor real y maduro porque, a diferencia de Ángel, él no se rinde. Ya veo por dónde va. Su argumento central es que Spike soportó el rechazo continuo de Buffy, cambió su naturaleza violenta y finalmente atravesó un infierno literal para recuperar su propia alma por decisión propia, simplemente por amor a ella. Ivana valora el sacrificio extremo y la redención por encima de la perfección moral inicial de Ángel. Fíjate que esto tiene mucho sentido si lo sacamos de la televisión y lo llevamos a la vida real. Y de hecho ella misma hace ese puente. Conecta toda esta teoría de vampiros con una entrada que titula El chico bueno contra el chico malo. Aquí ya no habla de monstruos, habla de su propia vida. Traslada esa dinámica de la ficción a la realidad cotidiana para intentar explicar un comportamiento muy común en la juventud, esa atracción casi fatal hacia lo peligroso o inaccesible frente al rechazo de lo seguro y respetuoso. Me lata una anécdota muy específica de cuando tenía 12 años. Cuenta que había un chico de 13, un chico rubio con unos, y cito, ojazos verdes de gato persa, que estaba totalmente enamorado de ella. Era el clásico chico bueno que la trataba con un respeto absoluto. Pero ella lo rechazó. Lo consideraba un tonto simplemente por ser bueno y prefería ir detrás de un chico malo, alguien mayor que jamás le prestó la más mínima atención. Y el peso de esa entrada recae en el profundo arrepentimiento que siente años después. Al mirar atrás con la madurez de sus 18 años, se da cuenta de que ese chico de los ojos verdes era en realidad un caballero, alguien que la valoraba de verdad, mientras que el chico malo al que idolatraba solo buscaba otro tipo de intereses superficiales y ni siquiera la veía como persona. Esto levanta un debate en el propio foro del blog, ¿verdad? Recuerdo haber leído el comentario de un usuario llamado Eric que le da una respuesta bastante contundente sobre este tema de los chicos malos. Eric hace una intervención interesantísima. Advierte a Ivana y a los demás lectores que el encanto de los chicos malos es puramente una fachada. Argumenta que solo ofrecen emociones descontroladas, que son incapaces de asumir compromisos reales y que esa atracción inicial termina siempre en decepción. Es fascinante ver cómo el foro deja de ser un lugar donde una madre riñe a su hija y se convierte en un auténtico ágora donde se debate sobre las decisiones vitales y las relaciones humanas. Y hablando de debatir sobre decisiones vitales, hay un momento en el texto donde Ivana da un salto cualitativo brutal. Deja aparcados los amores de instituto y los vampiros y se lanza a escribir un ensayo puramente sociológico. Lo titula Las condiciones del mundo moderno. Empieza a diseccionar la sociedad y crea un sistema de categorización que me dejó fascinado. Lo llama el sistema de las 3 gamas. ¿Cómo estructura exactamente esta visión del mundo? Es un ejercicio de categorización bastante crudo. Ella desglosa la sociedad en 3 estratos inamovibles. Primero está la gama alta. Según Ivana, esta es la élite exitosa. Pero no los describe con admiración, sino que afirma que son personas arrogantes a las que la sociedad les perdona cualquier error moral simplemente por el poder o el dinero que tienen. Son los que dictan lo que consumen las masas. Me imagino que la gama media somos el resto de los mortales, ¿no? ¿Cómo nos deja en su análisis? Con la gama media es aún más dura. Los define como los conformistas. Son los sujetos que ella considera normales, pero con un matiz muy oscuro. Asegura que la gente de gama media estaría dispuesta a vender su alma al diablo con tal de encajar y no quedarse fuera del éxito social. Son los que perpetúan el sistema por miedo a ser excluidos. ¡Ostras! ¿Y la gama baja? Si la gama media vende su alma al diablo, no quiero imaginar qué opina del último estrato. La gama baja, en su visión cínica del mundo, son las masas anónimas y vulnerables, personas marcadas por las cicatrices de la vida a las que el sistema ha masticado y escupido. Según Ivana, es gente que simplemente nace, trabaja toda su vida en la sombra y muere sin recibir ningún tipo de reconocimiento. Es una visión descarnada para alguien de su edad. Y basándose en esa estructura, lanza unas críticas feroces hacia la doble moral de la sociedad de consumo. Expone unas contradicciones que la verdad son difíciles de rebatir. Se fija mucho en la hipocresía corporativa. Denuncia, por ejemplo, cómo la industria te advierte constantemente sobre los graves peligros del alcohol para la salud, pero al mismo tiempo utiliza modelos despampanantes en bikini para venderte cerveza en la publicidad.
Es una contradicción clásica. O critica la inmensa contradicción de que los medios exijan unas medidas físicas perfectas y una delgadez extrema a las mujeres, mientras la misma televisión promociona sin descanso la comida basura. Pero fíjate que sus críticas no se quedan solo en las corporaciones. Entra de lleno en el terreno de la moralidad y las costumbres sociales, y aquí es donde el texto expone unas posturas ideológicas que podrían sorprender a más de uno, especialmente por ser tan tradicionalistas. Es cierto. Se queja de la fuerte presión social que existe en las universidades para iniciar la vida sexual tempranamente. Critica cómo la sociedad moderna ha convertido en motivo de burla un concepto como la virginidad, e incluso llega a lamentar la pérdida de autoridad de los padres frente a lo que ella considera unos hijos incontrolables. Va tocando todos los palos. Hasta dedica líneas a describir el feminismo contemporáneo de su época como una espada de doble filo. Es un conjunto de opiniones muy contundente y es vital que, desde nuestra posición analítica, entendamos que no estamos aquí para avalar ni para censurar estas posturas políticas o sociales. Lo verdaderamente importante de este ensayo es analizar el mecanismo psicológico de quien lo escribe. Estamos observando a una mente joven luchando desesperadamente por encontrar una estructura moral en un entorno que ella percibe como profundamente hipócrita y caótico. Me cuesta creer que alguien de 18 años se preocupe tanto por la autoridad de los padres justo después de pelearse con su madre en la sección de comentarios por espiar al vecino. Hay una disonancia enorme ahí. Exactamente, y esa disonancia es lo que lo hace humano. Sus críticas, aunque resulten polarizantes o contradictorias, son en el fondo un intento de establecer límites y orden. Al anhelar esos valores más conservadores o tradicionales frente al caos moderno, lo que está demostrando es una profunda necesidad de coherencia. Busca pisar tierra firme. Busca un asidero, unos cimientos sólidos en medio de la tormenta de crecer. Es la rebeldía intelectual buscando certezas. Entiendo. Entonces, si el mundo exterior le resulta tan caótico e hipócrita, ¿dónde encuentra finalmente ese asidero? Porque parece que la respuesta está en el propio acto de escribir. Hay una sección en sus notas donde describe unos ejercicios mentales que me parecieron fascinantes. No solo escribe, sino que entrena su cerebro usando las palabras. Es que para Ivana el lenguaje deja de ser solo una forma de comunicarse y se convierte en su mayor herramienta de validación personal. Implementa unas dinámicas que bautiza como consignas personales. La regla es estricta, utiliza un cronómetro y se da 30 segundos exactos para definir conceptos muy complejos sin poder buscar ayuda. He visto algunas de las definiciones que saca bajo esa presión del cronómetro y tienen tela. Define obsesión, por ejemplo, como la pérdida total del control. El fanatismo lo asocia directamente con la falta de criterio propio. La procrastinación la resume simplemente como la decisión de aplazar la vida. Y mi favorita es cómo define la felicidad. En esos 30 segundos de reloj concluye que la felicidad no es un estado místico que te cae del cielo, sino que es una decisión activa que uno toma todos los días. Ojo que para tener 18 años y escribir eso contrarreloj demuestra una madurez tremenda. Se nota que su identidad como escritora se está consolidando. Incluso dedica una entrada entera a diseccionar las mejores frases de inicio de la literatura clásica, valorando el impacto inmediato que deben tener las palabras. Empieza a medirse con los grandes. Cita el principio de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, debatiendo sobre esa famosa verdad mundialmente reconocida sobre los hombres solteros y sus fortunas. Menciona a Dickens y también el impacto perturbador del despertar de Gregorio Samsa convertido en un insecto en la obra de Kafka. Ya no es una adolescente escribiendo un diario, es una autora analizando su oficio. Y toda esta evolución, desde el fracaso en las clases de pintura hasta convertirse en una analista literaria y sociológica aficionada, nos lleva al clímax de la historia. Hacia el final de esta etapa del opinómetro adolescente, Ivana publica un artículo titulado Los sueños. Argumenta la necesidad vital de no ser conformista, de no quedarse en esa gama media que ella criticaba, y de perseguir metas aunque parezcan locuras. Un manifiesto en toda regla. Y es justo después de esa publicación, cuando ocurre algo a la sección de comentarios que cierra el círculo de una manera espectacular. Es un momento muy catártico. Interviene en el foro un usuario llamado Pavel Petrov. Y si recordamos el inicio de nuestra charla, ese es el nombre de su padre, ese mismo editor internacional que representaba la gigantesca sombra de expectativas bajo la que Ivana se asfixiaba. ¿Y qué le dice?
porque viniendo de la bronca anterior con la madre, uno se espera cualquier cosa. Esta vez no hay bronca. Su padre le escribe para decirle que ha estado leyendo su trabajo en secreto durante un tiempo. Le confiesa que en la editorial están genuinamente impresionados con la calidad, la profundidad y la evolución de su columna. Y ahí mismo, en los comentarios, le ofrece formalmente la oportunidad de escribir una columna diaria en un periódico nacional. ¡Qué final! El acto de teclear en un blog no solo ordenó ese caos mental adolescente, sino que le dio una vocación profesional palpable. Y lo más importante a nivel emocional, le otorgó esa ansiada validación y la reconciliación con su familia. Todo el texto de esta etapa se cierra con una frase de Ivana que resume todo el viaje. Lo más difícil en este mundo es vivir en él. Sé valiente y vive. A modo de síntesis, lo que esta obra de Nancy Tejada Velázquez nos muestra que el opinómetro adolescente fue un laboratorio de vida en toda regla. Hemos visto cómo esta joven comenzó su andadura digital espiando al vecino y debatiendo sobre vampiros televisivos, para terminar juzgando la estructura de clases sociales y diseccionando la moralidad de nuestro tiempo. Nos confirma que la escritura fue el faro indispensable que guió a la protagonista a través de la tormenta hacia su propia identidad. Ha sido un recorrido exhaustivo y fascinante por la mente de Ivana Petrov. Pero antes de dar por terminada la sesión de hoy, hay una idea que me ronda la cabeza y que quiero dejar flotando para que nuestra audiencia la mastique por su cuenta. Ivana encontró el éxito, su vocación y su paz mental al publicar sus pensamientos más crudos, sus contradicciones ideológicas y sus errores en Internet, pero lo hizo en una época donde los blogs eran casi rincones secretos. Hoy en día eso es impensable. Exacto. Si trasladamos esto a la era hiperconectada de hoy, donde cualquier opinión adolescente puede ser capturada, sacada de contexto y viralizada para siempre, cabe preguntarse, ¿es seguro tener un opinómetro público hoy en día? Si nuestros diarios más vergonzosos o nuestras opiniones más inexpertas e intolerantes de la juventud quedaran grabadas permanentemente ante el tribunal del mundo digital, ¿tendríamos siquiera el margen para evolucionar y cambiar de opinión? ¿O quedaríamos atrapados y juzgados de por vida por esa versión de nosotros mismos que, a los 18 años, creía saberlo absolutamente todo? Es algo para reflexionar. Muchísimas gracias a quien nos acompaña en este espacio por sumergirse con nosotros en esta historia. Hasta la próxima.